¿Qué pasaría si te dijera que, en 1955, Chevrolet creó un motor tan revolucionario que cambió para siempre la historia del automovilismo americano? Un motor tan adelantado a su tiempo que Ford tardó años en responder. Tan innovador que los ejecutivos de GM intentaron limitar su potencial. Era la América de los años 50. Mientras Elvis sacudía caderas y la Guerra Fría congelaba relaciones, en los laboratorios secretos de Chevrolet se gestaba una revolución mecánica que haría temblar los cimientos de Detroit. Esta es la impactante historia del 265 Turbo Fire, el motor que no solo salvó a Chevrolet, sino que creó una dinastía que duraría más de 65 años. Imagina esto. Es 1954 y Chevrolet está en problemas. Ford domina el mercado con su nuevo motor Whittier Block V8, mientras que Chevy sigue dependiendo de su anticuado motor de 6 cilindros en línea, apodado el Stovebolt. Este motor, aunque confiable, era lento, pesado y estaba quedando obsoleto. Las ventas caían. Los concesionarios se quejaban. Los clientes querían potencia y Chevrolet no podía ofrecerla. En las carreras de NASCAR, los Chevrolets eran humillados regularmente por los Fords y los Chryslers. En este ambiente de crisis, Ed Cole, un brillante ingeniero que acababa de ser nombrado jefe de ingeniería de Chevrolet, tomó una decisión audaz. No mejorarían el viejo motor de 6 cilindros. No copiarían el V8 de Ford. Crearían algo completamente nuevo. La guerra de los caballos de fuerza estaba en su apogeo. Cada marca luchaba por tener el coche más potente, el más rápido, el que hiciera que los jóvenes soñaran y los viejos recordaran su juventud. Y Chevrolet, el gigante dormido, estaba a punto de despertar. En el más absoluto secreto, un equipo de ingenieros liderados por Ed Cole comenzó a trabajar en lo que internamente se conocía como el Proyecto Q. La misión era clara: diseñar un V8 que fuera más ligero, más potente y más barato de producir que cualquier cosa en el mercado. Cole impuso reglas estrictas. El motor debía pesar menos de 600 libras. Debía ser compacto para caber en el compartimento del motor existente. Y debía ser fácil de mantener. Pero lo más importante, debía ser escalable, capaz de crecer en desplazamiento y potencia para las futuras generaciones. Los ingenieros trabajaron día y noche, a menudo en sus propios garajes para evitar filtraciones. Utilizaron técnicas innovadoras como el análisis de esfuerzos fotoelásticos para optimizar el diseño del bloque. El resultado fue el legendario Turbo Fire 265, un V8 de 265 pulgadas cúbicas, 4.3 litros, que pesaba solo 531 libras, casi 100 libras menos que el V8 de Ford. Era compacto, eficiente y, lo más importante, tenía un potencial de desarrollo que sus creadores apenas comenzaban a vislumbrar. Cuando el motor fue presentado en el Chevrolet Bel Air de 1955, nadie imaginaba que acababan de dar vida al motor que definiría a la marca durante más de 6 décadas. El pequeño bloque Chevy había nacido. Vamos a hablar de números, porque los números no mienten. El 265 Turbo Fire original
producía 162 caballos de fuerza y 257 libras-pie de torque en su versión base con carburador de 2 cuerpos. La versión Power Pack con carburador de 4 cuerpos elevaba la potencia a 180 caballos y la versión Super Power Pack llegaba a los 125 caballos. Estas cifras pueden no parecer impresionantes hoy, pero en 1955, cuando el V8 de Ford producía 160 caballos de un motor más grande y pesado, eran revolucionarias. El 265 ofrecía la mejor relación peso-potencia del mercado, pero lo verdaderamente revolucionario del 265 no eran sus números, sino su diseño. A diferencia de los V8 anteriores, que eran básicamente 2 motores de 4 cilindros unidos, el 265 fue diseñado desde cero como un V8 integrado. El bloque era de hierro fundido, pero utilizaba técnicas de fundición delgada para reducir el peso. Las culatas presentaban cámaras de combustión en forma de cuña que mejoraban la eficiencia. El cigüeñal estaba soportado por 5 cojinetes principales, lo que le daba una durabilidad excepcional. El sistema de lubricación era otra innovación. A diferencia de los motores anteriores que bombeaban aceite a través de pasajes externos, el 265 utilizaba pasajes internos tallados directamente en el bloque. Quizás la característica más visionaria del 265 fue su diseño modular. Los ingenieros sabían que estaban creando no solo un motor, sino una plataforma que evolucionaría durante décadas. Por eso diseñaron el bloque con espacio suficiente para aumentar tanto el diámetro como la carrera de los pistones. Esta previsión permitiría que el pequeño bloque Chevy creciera desde las 265 pulgadas cúbicas originales hasta las 400 pulgadas cúbicas del LT1 de los años 70, todo manteniendo la misma arquitectura básica. Aquí es donde la historia del 265 Turbo Fire toma un giro oscuro, porque este motor no solo era potente, era peligroso, no para sus ocupantes, sino para el status quo de General Motors. En 1955, GM dominaba el mercado automotriz americano con 5 divisiones: Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick y Cadillac. Cada división tenía su propio lugar en la jerarquía, con Chevrolet en la base y Cadillac en la cima. Cada división también tenía sus propios motores. El problema era que el nuevo V8 de Chevrolet era demasiado bueno, demasiado potente, demasiado eficiente, demasiado avanzado. En pruebas internas, versiones modificadas del 265 superaban fácilmente a los motores más grandes y costosos de Buick y Oldsmobile. Esto representaba una amenaza directa al sistema de escalamiento de precios y prestigio de GM. Los ejecutivos de las divisiones de lujo presionaron fuertemente para que se limitara el desarrollo del 265. Documentos internos, filtrados años después, revelan que hubo órdenes directas de limitar la potencia oficial del motor para no avergonzar a las otras divisiones. Pero la verdadera conspiración vino en 1957, cuando GM firmó el acuerdo de la Asociación de Fabricantes de Automóviles, AMA, comprometiéndose a detener la carrera armamentista de caballos de fuerza y a no participar oficialmente en carreras.
Oficialmente, era por seguridad. Extraoficialmente, muchos creen que era una forma de poner un techo al desarrollo del pequeño bloque Chevy. A pesar de estas limitaciones, los ingenieros de Chevrolet encontraron formas creativas de seguir desarrollando el 265. Oficialmente cumplían con el acuerdo AMA, pero extraoficialmente continuaban mejorando el motor a través de paquetes de manejo especial y opciones de exportación que de alguna manera encontraban su camino a las pistas de carreras americanas. A pesar de las restricciones oficiales, el 265 Turbo Fire rápidamente se convirtió en el favorito de los pilotos de carreras. Su combinación de potencia, ligereza y, sobre todo, potencial de modificación lo hacía ideal para competición. En NASCAR, aunque GM oficialmente no participaba debido al acuerdo AMA, los equipos privados que corrían con Chevrolets equipados con el 265 comenzaron a ganar carreras. Pilotos como Buck Baker, Herb Thomas y Tim Flock llevaron el pequeño bloque Chevy a victorias inesperadas. Pero fue en las carreras de drag donde el 265 realmente brilló. Su capacidad para alcanzar altas RPM rápidamente, combinada con su peso ligero, lo hacía ideal para el cuarto de milla. Pronto, los Hot Rodders descubrieron que con modificaciones relativamente simples, el 265 podía producir mucha más potencia de la que Chevrolet admitía oficialmente. Una figura clave en el desarrollo competitivo del 265 fue Zora Arkus Duntov, el ingeniero belga que se convertiría en el padrino del Corvette. Duntov vio el potencial del pequeño bloque y comenzó a desarrollar piezas de alto rendimiento para él, incluyendo el famoso árbol de levas Duntov, que permitía al motor girar a más de 6.000 RPM. En 1956, un Corvette equipado con una versión modificada del 265 estableció un récord de velocidad en Daytona Beach, alcanzando 583 PA. Era la primera vez que un coche de producción americano superaba las 150 km/h. Aquí es donde la historia del 265 Turbo Fire se adentra en el territorio de la leyenda urbana, porque según varios ex ingenieros de Chevrolet, el motor que llegó al público no era el motor que ellos habían diseñado originalmente. Documentos filtrados y testimonios de ingenieros jubilados hablan de versiones experimentales del 265 con culatas de aluminio, sistemas de inyección mecánica e incluso sobre alimentación. Estas versiones supuestamente producían más de 300 caballos, una cifra asombrosa para un motor de su tamaño en esa época. Uno de los prototipos más intrigantes fue el llamado Proyecto X, una versión del 265 con doble árbol de levas en cabeza, inspirada en los motores europeos de competición. Según los rumores, se construyeron 3 prototipos funcionales antes de que el proyecto fuera cancelado abruptamente por órdenes directas de la dirección de GM. ¿Qué pasó con estos prototipos? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que fueron destruidos por orden directa de la dirección de GM. Otros sugieren que fueron escondidos por ingenieros leales y eventualmente encontraron su camino a colecciones privadas. Lo que sí sabemos es que muchas de las innovaciones perdidas del 265 reaparecieron años después
en versiones posteriores del pequeño bloque Chevy, como el 302 de los años 60 y el LT1 de los años 70. ¿Esos 70? ¿Coincidencia? No lo creo. Un aspecto fascinante y poco conocido del 265 es el origen de su nombre, Turbo Fire. En una época en que la palabra turbo aún no se asociaba comúnmente con turbocompresores en la industria automotriz, Chevrolet eligió este término para evocar imágenes de potencia, velocidad y tecnología avanzada. Contrario a lo que muchos creen, el 265 no tenía ningún tipo de turbocompresor o sobrealimentación. El término turbo se usaba de manera puramente promocional, aprovechando la fascinación del público de los años 50 con la tecnología de las turbinas y los aviones a reacción que dominaban los titulares de la época. El fire, fuego, hacía referencia a la combustión interna, pero también evocaba imágenes de potencia explosiva y rendimiento ardiente. Era marketing puro, pero funcionó brillantemente, creando una imagen de alta tecnología para un motor revolucionario. El 265 Turbo Fire solo estuvo en producción durante 2 años, 1955 y 1956, antes de ser reemplazado por el 283 en 1957. Pero su legado apenas comenzaba. El diseño básico del 265 fue la base para toda la familia de pequeños bloques Chevy que seguiría: el 283, el 327, el 350, el 400 y muchos más. Estos motores equiparían millones de vehículos Chevrolet durante las siguientes 6 décadas, desde humildes pickups hasta legendarios Corvettes y Camaros. Incluso hoy, 65 años después, el ADN del 265 original sigue vivo en los modernos motores LS y LT de General Motors. Aunque la tecnología ha avanzado enormemente, los principios básicos de diseño establecidos por Ed Cole y su equipo en 1955 siguen siendo relevantes. El impacto cultural del 265 y sus descendientes es incalculable. El pequeño bloque Chevy se convirtió en el motor de modificación más popular de la historia, equipando todo, desde hot rods y muscle cars hasta barcos y aviones experimentales. Se estima que se han producido más de 100 millones de pequeños bloques Chevy desde 1955, convirtiéndolo posiblemente en el motor más exitoso de la historia. Para los coleccionistas, un Chevrolet de 1955 con el 265 original en buenas condiciones puede alcanzar precios superiores a los $100,000+, especialmente si está equipado con la rara opción Super Power Pack. Aunque el 265 Turbo Fire nació en Estados Unidos, su influencia se extendió por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. En México, a partir de los años 60, Chevrolet empezó a producir localmente versiones del pequeño bloque. Modelos como el Chevy Nova, conocido en México simplemente como Chevy, y el Malibu, se convirtieron en íconos del automovilismo mexicano. En las pistas mexicanas, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez hasta los circuitos callejeros de la Copa Marlboro, los Ghetto B8 de Chevrolet se convirtieron en los favoritos de pilotos y equipos locales.
Su combinación de potencia accesible y piezas fáciles de conseguir los hacía ideales para el competitivo pero limitado presupuesto del automovilismo latinoamericano. Incluso hoy, en cualquier encuentro de autos clásicos en Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, es común ver orgullosos propietarios mostrando sus Chevys con el capó abierto, revelando un pequeño bloque pulido y modificado, descendiente directo del revolucionario 265 de 1955. El 265 Turbo Fire no fue solo un motor, fue una revolución en metal y fuego, un punto de inflexión que cambió para siempre el rumbo de Chevrolet, de General Motors y de toda la industria automotriz americana. Su historia nos enseña que la verdadera innovación no viene de seguir a la multitud, sino de atreverse a pensar diferente. Ed Cole y su equipo no intentaron copiar a Ford. Crearon algo completamente nuevo, algo que definió su propia categoría. También nos muestra que a veces las mejores creaciones son aquellas diseñadas no solo para el presente, sino para el futuro. El 265 fue concebido desde el principio como una plataforma evolutiva, capaz de crecer y adaptarse durante décadas. Y quizás lo más importante, el 265 nos recuerda que, detrás de cada gran innovación, hay personas apasionadas dispuestas a desafiar lo establecido, a pensar diferente, a arriesgarse. Ed Cole podría haber elegido el camino seguro, mejorar incrementalmente el viejo motor de 6 cilindros. En cambio, apostó todo a una visión revolucionaria. Y esa apuesta cambió la historia. ¿Conocías toda la historia detrás de este legendario motor? ¿Has tenido la oportunidad de conducir o trabajar en un Chevy con el 265 original o alguno de sus descendientes? ¿Crees que algún motor moderno ha tenido un impacto tan duradero como el pequeño bloque Chevy? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like y compartirlo. Para más historias fascinantes sobre los motores que cambiaron el mundo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el próximo video.